corazón del sudeste asiático, ocultos entre espesos bosques tropicales y envueltos en niebla dorada, yacen los restos de antiguos santuarios que el tiempo ha cubierto con silencio. Templos olvidados. Ruinas que alguna vez resonaron con cánticos sagrados, ahora se desvanecen entre raíces y lianas. Cuando se habla de Camboya, casi todos piensan en Angkor Wat, y con razón. Es una maravilla arquitectónica, una de las grandes joyas del mundo antiguo. Pero más allá de Angkor, existe un mundo más profundo, más misterioso, un legado sagrado, escondido entre la maleza, donde el musgo cubre inscripciones milenarias y las piedras susurran historias que ya nadie recuerda. Estos templos no aparecen en las postales ni en los folletos turísticos. Algunos son tan remotos que apenas un puñado de viajeros los han pisado en las últimas décadas. Y sin embargo, cada uno guarda una parte esencial del alma espiritual del antiguo imperio Shemer. Este viaje no es solo sobre piedras y estructuras, es sobre memoria, identidad, y lo que perdemos cuando olvidamos nuestros orígenes. Acompáñame en esta travesía, una exploración de 7 templos olvidados de Camboya, donde la historia duerme bajo las raíces de los árboles y la eternidad respira entre las ruinas. Entre los árboles gigantes del norte de Camboya, donde el aire huele a tierra mojada y a hojas viejas, hay un templo que parece más un sueño que una ruina. Se llama Ta Prohm. Y no es como los demás. Aquí no verás columnas limpias ni muros restaurados. No hay techos nuevos ni caminos pavimentados. Solo piedra, raíces y silencio. Ta Prohm fue construido hace más de 800 años por un rey llamado Jayavarman VII, un gobernante que no solo quería templos grandiosos, sino lugares con alma. Este templo lo dedicó a su madre y lo llenó de vida. Monjes, músicos, sanadores, sirvientes. Hasta más de 12,000 personas vivían en este complejo. Una ciudad dentro de la selva. Pero los siglos pasaron. El imperio cayó. Y la naturaleza, paciente como siempre, lo reclamó todo. Hoy, Ta Prohm está entrelazado con árboles gigantes. Raíces tan gruesas como columnas envuelven las paredes, y los pasillos colapsados parecen tragados por la tierra. Lo curioso es que, cuando los franceses redescubrieron este lugar, decidieron dejarlo tal cual, con su desorden, su musgo y su encanto salvaje. Porque sabían que era único. Caminar por Ta Prohm es como adentrarse en una historia olvidada. Una donde los dioses se esconden entre ramas, y las piedras te observan aunque no hablen. Algunos lo conocen porque apareció en la película de Tomb Raider. Pero créeme, verlo en una pantalla no se compara con estar ahí, con sentir la humedad, el crujido de las hojas, el canto lejano de un pájaro, y ese silencio que pesa, como si el tiempo se hubiese detenido. Ta Prohm no es un templo para entender con la cabeza, es uno que se siente con el pecho. Uno no lo visita, lo vive, porque hay lugares que no necesitan guías ni explicaciones, solo ojos atentos y un poco de respeto. Aquí, entre piedra y raíz, la selva y la historia siguen bailando juntas, sin apuro, como si supieran que todavía tienen tiempo. Muy lejos del bullicio de Angkor, más allá de los caminos marcados por turistas, hay un lugar donde la selva lo cubre todo, y el silencio manda. Ese lugar se llama Ko Ker. Durante unos pocos años fue la capital del imperio Jemer, pero hoy casi nadie sabe que existe. Solo unos cuantos viajeros curiosos y los árboles, que lo han visto envejecer sin quejarse. Ko Ker fue construido en el siglo X, cuando un rey llamado Jayavarman IV
decidió mudarse al norte, alejarse del poder central y levantar su propio mundo, entre la selva y las piedras. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo. Algunos dicen que por ambición, otros por desacuerdos con la familia real, quizás por las dos cosas. Lo cierto es que en poco tiempo se construyeron más de 40 templos en esta zona remota, y en el centro de todo, una pirámide. Sí, una pirámide en Camboya. No de Egipto, ni de México, sino una escalera de piedra que se eleva en 7 niveles, como si quisiera tocar el cielo. Se llama Prasat Tom, y verla por primera vez es desconcertante, porque no se parece a nada más en el país. No tiene torres puntiagudas ni techos ornamentados. Es simple, masiva, poderosa. Desde arriba se ve el mar de árboles que la rodea, una alfombra verde que no termina, un horizonte sin edificios, solo selva y cielo. La pirámide está alineada con el sol, y en su cima, dicen, había un lingam gigante, un símbolo sagrado del dios Shiva, una representación del poder divino y la fertilidad. ¿Era un observatorio? ¿Un santuario? ¿Un mensaje hacia los dioses? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que tras la muerte del rey, la capital regresó a Angkor, y Ko-Ker fue olvidado, como si nunca hubiese existido. Hoy el lugar está medio en ruinas. La pirámide sigue en pie, pero los templos menores han sido tragados por el bosque. Hay raíces que atraviesan muros, piedras caídas por todas partes, y un aire espeso, como si el pasado aún respirara por ahí. Visitar Ko-Ker no es fácil. Hay que alejarse mucho y aceptar que aquí no hay souvenirs ni cafeterías. Solo piedra, tierra y un recuerdo que se niega a desaparecer. Ko-Ker no es solo una ruina. Es una pregunta sin respuesta. Una ciudad fantasma. Una joya escondida que, por alguna razón, el mundo decidió no recordar. Antes de que Angkor Wat se robara todas las miradas, antes de que los templos se llenaran de cámaras y excursiones, hubo otro lugar, un templo que nació en lo alto, construido sobre una colina que, desde entonces, nunca dejó de observar. Se llama Phnom Bakheng. Para llegar a él hay que subir literalmente. Un camino empinado entre árboles, raíces y piedras. Una subida que te obliga a ir lento, a respirar profundo, a sentir. Pero cuando llegas a la cima, entiendes por qué lo construyeron allí. Desde arriba se ve todo el valle de Angkor, las copas de los árboles, las torres de Angkor Wat a lo lejos, y, si llegas a la hora justa, el sol cayendo lento, como una bendición dorada sobre la tierra. Phnom Bakheng fue mandado a construir en el siglo IX por el rey Yasovarman Peme, quien decidió que ese cerro sería el corazón de su nueva capital. Pero este no era solo un buen mirador, era una montaña sagrada. Su diseño está lleno de simbolismo. Los 5 santuarios en la cima representan los 5 picos del Monte Meru, la montaña mítica en el centro del universo, según el hinduismo y el budismo. Dicen que hubo Sinen o torres en total, un número sagrado que aparece una y otra vez en la espiritualidad asiática. Muchos creen que el templo estaba alineado con los astros, que su forma no era casual, sino una especie de calendario cósmico tallado en piedra. Hoy quedan ruinas, pero la energía sigue ahí. Subir Phnom Bakheng no es solo una caminata, es una especie de peregrinación, y cuando estás arriba, rodeado de aire, viento y luz, algo se siente distinto. Hay visitantes, claro, especialmente al atardecer, pero si logras quedarte unos minutos en silencio, escucharás más que murmullos turísticos. Escucharás el tiempo, la piedra, la memoria.
Dicen que bajo el templo hay cámaras ocultas, espacios sellados desde hace siglos. Algunos creen que allí se guardaban reliquias. Otros hablan de mapas, de tesoros, de secretos. Quizás lo más valioso que guarda Phnom Bakheng no está bajo tierra, sino en su mirada eterna hacia el horizonte. Porque este templo, más que un lugar, es una idea, una conexión entre el hombre y lo divino, una escalera de piedra que no lleva a los cielos, pero sí te deja más cerca de ellos. Hay templos que se levantan con torres, otros con pirámides, con muros o columnas, pero en lo más profundo de la selva camboyana hay uno que fluye, uno que se esconde bajo el agua. Se llama Kbal Spin, aunque muchos lo conocen como el río de los 1000 lingas. Y sí, suena místico, porque lo es. No hay estructuras altas ni portales imponentes. Aquí no miras hacia arriba, sino hacia abajo. Entre las piedras del lecho del río han sido tallados miles de símbolos sagrados. Lingas, formas que representan al dios Shiva, y figuras de deidades hindúes descansando sobre serpientes, todo tallado directamente en la roca, por manos que trabajaron con devoción y paciencia. Este río no era solo agua, era bendición. El agua que pasaba por aquí era considerada purificada, cargada de energía sagrada, antes de continuar su camino hacia Angkor, donde alimentaría las tierras y las almas del imperio. Es un templo sin techo, sin paredes, pero lleno de espiritualidad. Caminar por Kbal Spin no es fácil. Hay que hacer una caminata por la selva, pasar raíces, subir piedras, cruzar arroyos pequeños y dejar atrás cualquier apuro. Pero al llegar, todo cambia. El río corre suave. El sonido del agua es constante, como una oración que no se detiene. Y allí están las tallas, a veces cubiertas por el agua, otras veces brillando bajo el sol. No hay guías, no hay multitudes, solo tú, el bosque y un río que lleva siglos hablando. Uno de los grabados más famosos muestra a Vishnu, recostado sobre la serpiente cósmica Ananta, soñando el universo, mientras Lakshmi, su consorte, lo observa en silencio. Todo esto, tallado bajo tus pies, sumergido en la corriente. En la época seca, el agua es tan clara que puedes ver cada detalle. En la época de lluvias, las figuras desaparecen bajo el torrente, pero siguen ahí, esperando. Kbal Spin no fue hecho para ser admirado, fue hecho para ser sentido. Aquí, el templo es la tierra misma. Los pilares son árboles, el altar es el cauce y el incienso es la niebla que se levanta al amanecer. Uno no viene a Kbal Spin buscando grandeza, viene buscando silencio, porque hay lugares donde la fe no se construye con piedra, sino con agua y con tiempo. Entre estanques quietos y reflejos dorados se alza un templo que no parece templo. Una pequeña estructura circular, solitaria en medio del agua, rodeada por canales y vegetación tranquila. Se llama Nik Pian. Y a diferencia de los demás templos de Camboya, no fue construido para rendir homenaje a los dioses, sino para sanar. Fue el rey Jayavarman Sepe, el mismo que construyó Taprom y Bayon, quien lo mandó edificar en el siglo XII, en un momento en que su visión del poder no se basaba solo en la conquista, sino en la compasión. Neak Pin era un centro de curación, un lugar donde la espiritualidad y la medicina se encontraban, donde el agua era más que agua, era equilibrio. El templo está ubicado en medio de un gran estanque cuadrado, y a su alrededor hay 4 estanques más pequeños, cada uno representando un elemento: tierra, agua, fuego y aire.
Se creía que bañarse en estos estanques podía restaurar el equilibrio interno de una persona, que las dolencias físicas y emocionales se trataban no con hierbas, sino con armonía. Y al centro de todo, la figura de dos nagas entrelazadas, serpientes mitológicas que protegen el templo como si velaran por su energía sagrada. El nombre Neakpean significa justamente eso, las serpientes entrelazadas. Para llegar hasta aquí, hay que caminar por una pasarela de madera que atraviesa el Baray, un enorme depósito de agua artificial que representaba el océano cósmico en la cosmología Gemer. A medida que uno avanza, el paisaje se vuelve más callado, el aire más fresco, y el sonido del mundo parece apagarse. Y entonces, allí está, el templo pequeño, redondo, rodeado de agua calma, como si flotara. En la superficie se reflejan las nubes, las hojas, el pasado, y uno siente que ha llegado no a un sitio, sino a un estado mental. Aquí no hay torres majestuosas ni esculturas impresionantes, solo agua, silencio, y un diseño tan simple que termina siendo profundo. Muchos pasan por Angkor y no se detienen en Nag Pin, porque no brilla, porque no grita. Pero a veces, los lugares más sagrados son los que no buscan atención. Neak Pean no está hecho para ser fotografiado. Está hecho para detenerte, respirar y tal vez curarte un poquito. Porque hay templos que se construyen con piedra y otros que simplemente flotan. Cuando uno piensa en Camboya, la imagen que aparece casi siempre es la misma. Las torres majestuosas de Angkor Wat, reflejadas en el agua al amanecer. Y sí, Angkor Wat es una joya, una obra de arte eterna. Pero el alma de un país no vive solo en sus postales, vive en los rincones olvidados, en las piedras cubiertas de musgo, en los templos que ya nadie visita. En este viaje hemos caminado por caminos de tierra, cruzado selvas, ríos y colinas. Hemos visto templos abrazados por raíces, pirámides que miran al cielo, ríos que susurran oraciones antiguas y santuarios que flotan en la calma del agua. Y en cada uno hemos sentido algo que no se explica fácil, una mezcla de misterio, de nostalgia, de belleza callada. Lo que estos lugares tienen en común no es su tamaño, ni su fama. Es su capacidad de recordarnos que la historia no siempre vive en lo evidente, que a veces lo más valioso es lo que está a punto de desaparecer, porque cuando un templo cae en el olvido, no solo se pierde una estructura, se apaga una voz, se rompe un hilo con el pasado. Camboya no es solo Angkor Wat, es también Ta Prohm y su abrazo de raíces, Ko Ker y su pirámide solitaria, Phnom Bakheng con su mirada eterna, Kpal Spin y sus aguas sagradas, Neak Pin flotando entre reflejos y tantos otros que ni siquiera aparecen en los mapas. Quizás nunca fueron construidos para ser famosos, sino para sostener el alma de un pueblo, para guardar el equilibrio entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino, y aunque el tiempo los haya cubierto de polvo, aún respiran, aún cuentan historias, a quien esté dispuesto a escucharlas. Así que la próxima vez que pienses en Camboya, no te quedes solo con la postal. Piensa en los templos que no salen en las guías, en los caminos que no todos toman, en los lugares donde el silencio es la forma más pura de memoria. Porque allá, más allá de Angkor, la historia sigue viva. Solo hay que ir despacio, mirar con respeto y dejar que las piedras hablen.